Hola, ¿cómo están? Soy Gustavo González. Bien, hablemos un poco acerca de, en el momento del pintado, cómo hacer la construcción. La construcción se refiere a la estructura. A la estructura. Esta es una de las demos del laboratorio del color, una de las demos iniciales del laboratorio del color, en donde tenemos la grabación de todo el ejercicio y justamente es ahí donde elaboramos ese concepto en primer término. Bien, la construcción de la forma podríamos abordarla por los contornos y los planos del elemento, de manera que podemos hacer una expresión clara y realista de un elemento tridimensional. Bien, los pintores muchas veces que tienen más experiencia lo hacen directamente con las pinceladas y los colores, mientras que académicamente los estudios iniciales lo hacen por medio de las líneas y la determinación de cada mancha de sombra, y progresivamente se va avanzando. Son dos visiones, ¿no? Pero a veces tú que estás observando los videos de los tutoriales, te sientes de repente una cierta confusión con toda la serie de demos que podemos ver a nuestro alcance, en donde a veces los artistas construyen directamente con el color, es decir, el elemento lo construyen con masas de color y logran un realismo, pero se necesita un ojo muy adiestrado para ello. Bien, dejémoslo esto acá. Este es un óleo en panel, una composición que hice. Es un cráneo que está invertido en perfil y un puerquito, ¿no? Este cuadro se llama Jodidamente de Rico. Así le puse a esta serie de cuadros. Bueno, aparte de ello, en este caso la construcción es en base a una línea severa y a la determinación de las sombras. Es decir, como si fuera un proceso en donde primero hago las líneas de los elementos, me refiero al óleo, con el óleo, y luego voy avanzando desde las sombras, construyendo luego el medio tono y al final las luces, acomodos de esfumados con pinceles más suaves, pero ese es el proceso de construcción que se suele hacer académicamente, ¿no? Se estudian los elementos por medio de un dibujo, usualmente, para tener el dominio, el conocimiento de la forma tridimensional, ¿no? Y luego ya en la pintura se va avanzando desde las partes duras, un alto contraste, una parte gráfica, y luego desde las sombras con cuidado se va avanzando, suelen ser pardas las sombras, luego los medios tonos, luces, acomodos, acentos, ¿ok? Entonces el elemento ya queda construido de esa manera con el óleo, con el empaste. Este es un panel, ¿no? Es una pintura sencilla. Bien, ¿qué tenemos acá? Esto se pone más interesante. Aquí ya tenemos es una fase del cuadro del famoso artista Scott Burdick, ¿no? En donde él en sus sesiones de enseñanza va haciendo demostraciones. Hay libros, ¿no? y workshops que él hace muy interesante. Yo me quedé con una lámina y la imprimí para los alumnos del taller, puesto que el sistema de trabajo que él tiene es, digamos, más sofisticado. Aquí lo que estamos viendo es una fase de un retrato que él está haciendo, ¿no? Después se lo terminó con todo el detalle. Bien, ya lo terminó con todo el detalle. Creo que se puede apreciar bastante bien los empastes de colores. Esos colores ya están construyendo la forma. Se dan cuenta que existe un ritmo, un peinado de la pincelada. La misma pincelada es como si estuviera haciendo un modelado, es decir, como si él fuera un escultor. Esta es una fase intermedia. Es una fase intermedia de su trabajo, pero él
Burdick tiene entonces el ojo ya adiestrado, y para él forma y color, va a través de la pincelada, como si fuera una unidad, así como existe en la física el tiempo-espacio o el espacio-tiempo como si fuera un elemento unificado. Pues para el pintor, forma y color viene a ser un solo elemento, pero es algo muy avanzado, Inicialmente no les recomiendo que practiquen de esa manera, porque si no hay un dominio de la técnica de la obtención de las formas, solamente de las formas y progresivamente el color, va a terminar siendo algo muy confuso, ¿no? Es decir, cada plano, cada pincelada tiene que estar colocada en proporción con el valor tonal, exactamente en el sitio que determina la forma, el plano. ¿Se dan cuenta? Bien, Burdick entonces es como para estudiar. Ya en el 19 les tengo preparadas unas láminas acá. Esta es una fotografía, ¿no?, de un indio nativo americano, ¿no es cierto? Que es muy bonito, que de ahí puede salir un buen carboncillo. Bueno, en el siglo XIX ya se popularizó la fotografía, ¿no? La fotografía. Y eso afectó profundamente a la estética del artista del realismo, ¿no? En donde fue contribuyendo entonces la imagen fotográfica con otro tipo de conceptos que dieron paso a un arte académico más, digamos, con un tipo de realismo algo más objetivo. Veamos entonces, ¿no? La cámara lo que le muestra al artista es que la realidad se puede representar por tonos semiplanos, tal vez un poco de textura, pero son tonos semiplanos, es decir, bastante simples, ¿no? Y luego los pequeños esfumados y texturas, pero el juego del tono era vital para ese efecto de un tipo de realismo fotográfico, ¿no? Acá hay otra foto, por ejemplo. No hay entonces allí en esa imagen una búsqueda de los relieves excesivamente idealizados, como se hacía antes en el barroco, o antes incluso en el Renacimiento, ¿no? La cámara lo que le muestra al artista es que se puede representar la imagen realista por tonos y secciones de masas semiplanas. Bien, y eso da paso, claro, a este tipo de adiestramiento. Esta es una lámina del Barguet, está la otra también. Y lo que ocurre es un adiestramiento, un concepto entonces en ese sentido. La descripción de los tonos puede hacerse por secciones planas. Entonces ahí vemos esa primera lámina en donde al alumno se le adiestra para que pueda observar por formas geométricas, ¿no? Lo que conocemos como el encajado. Bien, entonces al final lo que obtenía era un dibujo así, de este modo severamente objetivo, ¿no? En el canal tenemos esta demo completa, ¿no? La espalda, ¿no? La hice para el canal. Bien, entonces ese es otro concepto que entra ahí muy fuerte para la descripción y construcción. Tiene mucho que ver entonces la pintura, el modo de abordaje del color con estos conceptos de masas planas para obtener este efecto. Esas masas en los bordes, ocurre lo que ya los venecianos se habían dado cuenta, los venecianos hacia la época renacentista, el siglo XV. Ellos le llegaron a denominar el ritmo veneciano. Se refiere a que los contornos de las masas, incluso los contornos de los cuerpos, claro, son esfumados o cortantes, ¿no? Acá es cortante y de pronto acá se esfuma, de pronto cortante
acá, que es la separación de los glúteos, y luego se esfuma, ¿no? Entonces ese ritmo variado hace el juego justamente, ¿no? del enfoque realista de la forma en el dibujo, y se ve muy real. Esta es una fotografía muy cercana de la escultura de síntesis de planos de John Asaro. Y si nosotros pudiéramos observar esta imagen como si fuera una pintura o un dibujo, veríamos que al cambio de cada plano cambia el valor tonal, ¿cierto? Lo relaciono mucho entonces con esto. Nuevamente, cuando cambia el plano, cambia el valor tonal. Y en este caso, en el caso de la pintura, lo que cambia es el color. El color y el valor tonal entonces tienen mucho que ver. La representación, expresividad de la forma a través de las pinceladas, también la dirección de la pincelada tiene mucho que ver, ¿no? Y el valor tonal. El valor tonal, ¿no? En este caso, si se tratara de un dibujo, lo que cuenta es el valor tonal. En la pintura es el color. Es el color, ¿no? Acá, por ejemplo, podría ser que el rosa y el gris tengan el mismo valor tonal, pero no, el cambio sutil de color, de matiz, ya nos habla de un cambio de la superficie en cuanto a su color, o también ese cambio de color aquí a un tono más ocre, ¿no? Como cambia el plano a un tono más ocre, y a mí me está diciendo que cambió el plano. Muy bien, entonces tener en cuenta esa visión escultórica también. Bueno, de todo este tipo de cuestionamientos que le llaman usualmente preocupaciones del artista, ¿no? O es la forma, o es el color, o la perspectiva, la técnica, preocupaciones específicas que tienen los artistas. Pues es este tipo de preocupaciones las tuvo Velázquez. Velázquez entonces es quien de alguna manera inaugura esa nueva visión más objetiva. Es como que él no tuviera nada que perder, no tuviera que demostrar nada, y simplemente se lanza hacia una expresión sincera, completamente sincera del modelo. Bien, pues yo dudo que cualquier otro pintor de su época, que tenía que mostrar un gran acabado para tener clientes, yo dudo que hubiese hecho este tipo de acabados, ¿no? En donde el rostro está abocetado, la mano parecen unos plátanos, parecen ahí 5 plátanos que caen. Es como un boceto. Eso solo se lo podía permitir él. De manera que el tipo de realismo que va haciendo Velázquez es objetivo, más frío, más crudo. Eso es algo que no les gustaba a sus contemporáneos, como siempre comentamos, ¿no? No les gustaba a sus contemporáneos. A los demás pintores, por ejemplo Rubens, tenía que hacer un gran trabajo, un alarde de virtuosismo en cuanto al dibujo, los escorzos, la técnica, y Velázquez era todo lo contrario. ¿No? Velázquez era todo lo contrario, era más bien breve en el toque, como si no quisiera hacerlo casi. Es extraño. Muy bien, pero así como pintan entonces los modernistas, el primero que comenzó a hacer ese tipo de acabados es Velázquez, ¿no? Tengo otro cuadro de Velázquez por acá, o dos más incluso, ¿no? Este es un cuadro inacabado, es un escultor, no me acuerdo cómo es que se llama, pero justamente en este cuadro podemos ver la técnica de Velázquez. Él inicia, como sabemos, sobre unos fondos de medio tono, gris en este caso, hace un dibujo a pincel, acá se ve, me voy a acercar un poco.
un dibujo a pincel, pero es un dibujo hasta casi infantil, ¿no? Parece uno de esos dibujos de Picasso. Y sobre eso construye fuertemente las siluetas y los efectos, pero con una calidad interpretativa asombrosa, ¿no? Parece que el fondo después le dio unas veladuras para que no se levante el relieve, pero la mano está corpórea, el rostro también, ¿no? Veamos un cuadro en donde se ve más de cerca su interpretación, ¿no? ¿Recuerdan este cuadro, Calabacitas? Penosamente uno de los dueños que tuvo hizo repintar los ojos para que estuvieran no viscos, pero se llega por los conservadores ya del siglo XX, creo que del siglo XX, sí, se dan cuenta y retiran esa pintura que no pertenecía al maestro, ¿no? Y rescatan al personaje tal como lo pintó Velázquez. Muy bien, entonces, ¿qué hace Velázquez al momento de construir con el empaste? Él lo hace fijándose sobre todo en la luz y la sombra. En la luz y la sombra. Su técnica radicaba en hacer una grisalla muy luminosa a manera de fantasma, donde no tenía todavía la carga de relieve final, ni los colores, ¿no? Y luego, una vez que estaba seca esa grisalla, a él le servía como un factor de iluminación desde el fondo. Y luego ya hacía un modelado breve encima, como terminándolo. Esa misma técnica es la de Sargent. Y termina de hacer los detalles, pero hay una iluminación desde atrás, hay un espesor en los empastes. Entonces él se fija mucho en la luz, en la interpretación de la luz, en este caso en específico, ¿no? La elaboración es hermosa porque es atmosférica. Se logra entonces un extraordinario relieve por los cambios de tonos en las luces, y las sombras tiene un mínimo de acabado, ¿no? Él hace que las sombras sean muy sosegadas, entonces hay una ganancia de atmósfera. Los contornos no son todos duros, ¿no? Él sigue rigurosamente el concepto de ritmo veneciano en los contornos. Hay contornos duros, ¿no? Contornos duros, y hay contornos suaves, ¿no? Contornos suaves. Eso le da esa calidad de esfumado. Bien, antes de él, este es uno de Miguel Ángel. Fíjense cómo el rigor de la línea de contorno y los volúmenes escultóricos. Hay algo de color, ¿no? Hay animación de color. Esta es una sección de los frescos de la Sixtina. Y se ve que ya está retirada la capa de hollín que ensuciaba el techo. Entonces, por eso es que los colores se notan más vibrantes, ¿no? Colores secundarios, terciarios, ya. Bien, entonces la preparación de la capa, en este caso del yeso, contornea, hace el contorno de la figura, y esa era la giornata, ¿no? Lo que se trabajaba ese día. Recordemos que el mural se trabajaba así, de esa manera, preparando sección por sección y trabajando figuras independientes sobre la idea de boceto. A lo que voy aquí es que hay un trabajo exclusivamente lineal. En Miguel Ángel, muy lineal, repasaba las líneas y fundía las sombras por partes con las líneas, y progresivamente iba obteniendo los relieves. Es muy diferente aquí. Entonces es un tratamiento de estructura de colores, pero observándolos como si fuera una escultura. Es más dibujo que pintura, ¿no? Es decir, lo que resalta es la belleza del dibujo, aunado, claro, al color, pero en primer término el dibujo,
¿no? Los rostros. Bien, esto es en el caso de Miguel Ángel, ¿no? El gran escultor. Entonces es una manera de ir construyendo la pintura, ¿no? Este es uno de Caravaggio, ¿no? Una lámina de Caravaggio. En el caso de Caravaggio, ese tenebrismo que conocemos avanza por medio de los cuerpos iluminados. Aquí es el dibujo dramático de la luz y la sombra y los relieves. El color iba siendo progresivamente trabajado, pero inicialmente era una grisalla muy severa, escultórica, con las luces saliendo de la oscuridad, ¿no? Como decía Leonardo, ¿no? Leonardo en su tratado de la pintura, él decía que es interesante cómo la luz, de pronto los rostros, los cuerpos salen de la sombra iluminada, y si la luz es fuerte, producen sombras fuertes y cortantes. Pero bueno, Leonardo casi no aplica ese tipo de sombras. Se nota un poco en la Virgen de las Rocas, que sí hace eso, pero en su tratado él dice que no lo recomienda, porque si tú quieres una dulzura de tratamiento en los volúmenes, no hagas sombras muy cortantes, ¿no? Y negras, no lo hagas, ¿no? Por ejemplo acá se nota la nariz con una sombra proyectada muy fuerte. Eso a Leonardo no le gustaba. O de entre los efectos de la sombra sobre los cuerpos, ese efecto de sombra a él no le gustaba, ¿no? Fíjense, parece que fueran unos lentes oscuros. No, a él no le gustaba eso. Sin embargo, Caravaggio tal vez leyó parte del tratado y se dijo que eso iba muy bien con su personalidad, y comienza a aplicar exactamente eso, ¿no? Miren la sombra proyectada acá del brazo, como endurece el efecto del modelado, de la construcción. Sin embargo, el efecto es, digamos, para la gente que veía esta pintura en su época, lo veía como algo impactante, como para nosotros fuera una realidad virtual, una especie de imagen holográfica. Para nosotros, pues para la gente del siglo XV, ver una pintura de Caravaggio era una potencia de realismo no antes vista, también por el dramatismo de los valores tonales, las luces saliendo de lo oscuro, ¿no? Era como algo muy violento, ¿no? Algo como muy violento, casi como ver una obra de teatro, ¿no? Que es algo vívido y que nos conmueve. Muy bien, eso pictóricamente, ¿no? Acá tenemos una lámina muy bonita de este es del Españoleto, de Giuseppe Rivera, ¿no? También seguidor de Caravaggio, y la manera de construir que él tiene es similar a Caravaggio también, por medio de un tratamiento ligero de las capas de sombra sobre fondos oscuros, y portentosamente iba sacando las luces con relieve, ¿no? Con un empaste, con doble empaste, pero se siente un tratamiento de relieve escultórico en sus figuras, ¿no? Rivera, en cuanto a la textura de la piel de los ancianos, sobre todo de los ancianos, es donde él se especializaba, ¿no? Por el tratamiento del pincel, ¿no? Es como si nosotros tomáramos la carga de óleo fuerte con el pincel y simplemente hiciéramos un tratamiento escultórico, dejando ver las texturas. La estructura entonces se da por un aspecto muy superficial, táctil. Ahora a Rivera le va mal cuando retrata personas más jóvenes, ¿no? Entonces ahí ya no tiene ese potencial de su textura por las pinceladas, ¿no? Entonces el tratamiento que él hace más es de un rigor de dibujo y de empaste y de empastes, ¿no? Bien, eso es, ¿no? Por ejemplo, una foto de la mano del David de Miguel Ángel.
Si nosotros lo viéramos entonces, esta imagen, si nosotros la viéramos como una pintura, pues imagínense las maniobras que tendríamos que hacer desde las sombras hasta las luces, ¿no? Desde las sombras hasta las luces. Ante la realidad, pues uno va decidiendo qué tipo de tratamiento hacer con los colores. Podríamos hacer las secciones por masas. Las secciones por masas, 1, 2, 3, 4, 5 valores. Y llenarlos como si fuera un mosaico, como fichas. Lo que tendríamos que hacer luego es hacer el tratamiento de esfumado de acuerdo a cómo se ve allí el efecto. Por ejemplo, acá es suave, entonces nosotros con un pincel suave haríamos el esfumado de esas secciones, ¿no? Podemos hacerlo después o podemos hacerlo en el momento que estamos colocando la sección siguiente con el color correspondiente, fundimos con el tono anterior y así vamos avanzando hacia las luces. Un tratamiento también muy inteligente es, si tenemos esta luz, marcamos el punto de luz. Es decir, en nuestra paleta generamos la mezcla de la luz y la colocamos allí para tener en cuenta hasta dónde llegar en la luz, ¿no? Bien, yo creo que hasta aquí podemos conversar hoy día acerca de la construcción de los volúmenes por el color. Bien, un abrazo para todos, ¿no? Me despido, hasta luego.